Bueno, buenas noches a todos. No me encuentro cómodo con el micrófono, pero mi primera maestra me dijo, tenés que hablar en el micrófono. Y yo, como soy obediente desde los 7 años, bueno, entonces le hice caso, pero no estoy acostumbrado con micrófono. Yo hago muchos ademanes, parezco sanguinético, ¿no? Bueno, estoy realmente emocionado con la presencia de todos ustedes, personas tan destacadas de Carmelo. Me siento como un jugador de élite en la selección uruguaya. Quiero hacer un agradecimiento especial, por favor. Mira qué maestra de ceremonia, Zuli, la presentadora Marujita, y quiero recordar a Etel Fontana, la profesora, que no solamente hizo la corrección de estilo, que lo hace muy bien y es una destacada correctora de estilo a nivel nacional, sino que aportó, me ayudó, me impulsó, me dio buena onda, y entonces quiero hacerle un reconocimiento especial. Y quiero empezar con lo que tengo preparado porque estoy tan emocionado que si no me voy a trancar y va a ser un papelón. También quiero destacar la presencia del cónsul honorario de Belarus, Sebastián Asís, porque puedo dar fe que en los años que yo estuve en un lugar que se trabaja en las relaciones exteriores, él se preocupó por traer, no siendo de Carmelo, para traer a distinguidos diplomáticos, embajadores y hacer conocer Carmelo, y eso lo quería hacer un reconocimiento público, porque no siendo de Carmelo, se preocupó y trajo embajadores que nunca hubieran venido, y del primer mundo. No los quiero nombrar porque para qué, así que también le pido un aplauso para el cónsul Sebastián Asís. Un orgullo de nosotros tener este tipo de diplomáticos. Bueno, quería empezar diciendo que en este momento uno de los pilares de la economía, tanto del mundo, de los países, de las regiones, inclusive de lo doméstico, es el transporte. Sin transporte no funciona nada. Digo, algo tan sencillo no se precisa ejemplo, pero si en un lugar se producen los alimentos y en otro lado se consume, es obvio que se tiene que usar el transporte. Así que el transporte desde siempre ha sido una cosa muy importante. Dos organismos que voy a mencionar, hay muchos más. La Organización Mundial, la Organización Marítima Internacional, que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, que es el que registra los buques, y la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Me detengo en esta organización. Esta organización lo que hace, entre otras cosas, pero para simplificar, trata de facilitar, es un organismo independiente, autónomo a nivel mundial, o sea, no depende ni de las Naciones Unidas, de ningún tratado, ni de la Alianza del Pacífico, de la Unión Europea, de nadie. Trata de hacer reglas a nivel internacional para ordenar un poco el comercio internacional. Entonces facilita las relaciones bilaterales, con la asimetría que tienen los países, porque Uruguay negociando con un país del primer mundo, bueno, entonces tiene sede en Ginebra, obviamente, que está en Europa, igual que la Organización Marítima Internacional, que está en Inglaterra, obviamente. No ponen un organismo internacional al sur del Ecuador ni por casualidad. Entonces tenemos que convivir con eso. Obviamente que este organismo de la OMC, unos segundos nomás, lo facilita a los países, pero que estén adheridos, o sea que son miembros. ¿Cuántos países miembros tiene? 134. Pero más de una persona acá dice, pero ¿cómo 134 si las Naciones Unidas tiene 194 países? Bueno, hay países que no quieren integrarse a esto. Pero si nos puede llamar la atención, a mí en lo personal me llama mucho más la atención que la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, que hemos visto en la prensa acto reñido con la legalidad y varias cosas más, donde hasta un uruguayo estuvo involucrado. Si las Naciones Unidas tienen 194,
La FIFA tiene 211. O sea que hay países que prefieren estar en el fútbol mundial, pero no en la Asociación de Países. Lo quería dejar porque digo, ese es el mundo que está. Bueno, estos organismos dicen que el 90% del transporte mundial de mercadería se realizan a través de barcos. ¿Cuántos barcos hay en el mundo? Aproximadamente 100.000. Mercantes, por supuesto. Yo no quiero ni mencionar los buques de guerra, porque me parecen algo espantoso, la plata que se gasta, como el último buque que se hizo en un país, y el cañón que tira una bala, para poner un ejemplo, una bala de cañón a 130 kilómetros, con una definición y una certeza de milímetros, cuesta casi $1 millón. Digo, es algo inmoral eso, para mí. Entonces yo, lo de los buques, ni me pregunte, porque para mí eso no puede ser. Entonces, seguimos con los buques mercantes. Las cifras varían de acuerdo a los organismos, porque claro, con la pandemia hubo algún problema con el registro y todo lo demás. Algunos dicen 100.007, pero bueno, vamos a dejarlo redondeado en 100.000. Esos buques, ¿qué nacionalidad tienen? Bueno, la nacionalidad de los buques es relativa, porque los buques son de las empresas, y la empresa le pone una bandera que se llama, que vendría a ser como la cédula de identidad, que ustedes la pueden apreciar en la popa y en la bandera más baja que tiene. Esa es la bandera del país. Pero es un poco, en definitiva, las empresas embanderan a los buques de acuerdo a la conveniencia financiera. Entonces, tenemos que, por ejemplo, un país que con muchas carencias, que es Liberia, tiene la misma cantidad de buques que Estados Unidos. Digo, algo que no, razonablemente, podemos decir que no puede ser. O que Panamá tiene el doble que Estados Unidos. Si van todos los buques a Panamá, no hay puerto para que lleguen. Entonces, es una conveniencia financiera, vamos a decir, o económica. Como hacía la Honda, que ponía, patentaba todos los ómnibus en distintas intendencias. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, de esos buques, más o menos el 60% son portacontenedores, más o menos. ¿Dónde estos buques se construyen? Estos buques se construyen en todo el mundo, pero en los lugares más importantes, de los buques más grandes, que tienen aproximadamente 400 metros de eslora, que si lo ponemos acá en la calle José Pedro Varela, sería desde el puerto, ponemos la proa en el arroyo, porque así sale, y llega hasta la Plaza Artigas. Y el ancho sería desde la calle José Pedro Varela hasta donde termina la iglesia. Esos buques no pasan por el canal de Panamá, son algo impresionante. ¿Dónde se construyen esos barcos? En Corea del Sur, con dos empresas. Una es la Samsung, ¿te suena? Mal chiste, pero es la Samsung. Y la otra es la Daewoo, la que también hace coches, que algunos coches. Esas son las dos principales empresas. Y una tercera vienen los chinos. Los chinos, yo no sé si a esta altura no son ellos los segundos, o están ahí, porque los chinos hacen lo que quieran. Por ejemplo, ellos, para presentarse en sociedad, hace unos años, los rusos habían construido un portaaviones y lo dejaron a medio hacer. Prácticamente tenía el casco y algunas cosas. Los chinos lo compraron, lo reformaron, lo construyeron y hicieron una inauguración a nivel mundial con toda, como hacen los chinos, con toda espectacularidad, diciendo que, en definitiva, al mundo, que si pueden construir un portaaviones, pueden construir cualquier cosa. Entonces, está ahí en eso. ¿A dónde pertenecen los barcos? A las empresas. Está la empresa Marx, que es dinamarquesa, de hace muchísimos años, es la que tiene la flota más grande del mundo. La Mediterránea Shipping Company, con sede ¿en dónde? En Ginebra. Qué casualidad, donde está la OMC también. Bueno, y no me digan, y la FIFA está en Zúrich, no me digan que están en distintas ciudades, porque la distancia de Zúrich a Ginebra es la misma de Carmelo a Montevideo.
y tienen 38 servicios de trenes, así que, y tardan 2 horas y media, o sea que está en Suiza y estamos todos ahí. Bueno, y la otra empresa es la China, que es estatal China, que también mueve impresionante y cada vez más. ¿Cuáles son los principales puertos del mundo? Y los 5 principales puertos del mundo, 4 son en China y 1 en Corea del Sur, encabezado por Shanghái. No los voy a decir porque yo el chino mandarín no lo domino, apenas domino el español, así que menos voy a hablar. Pero Shanghái encabeza, y para poner un ejemplo de cómo son los puertos, fíjese que el puerto de Montevideo tiene 4 kilómetros de muelle. No se mide por muelle, pero es para dar la idea de dimensión. Se mide por el movimiento que tiene, pero para ubicarlo. Montevideo tiene 4 kilómetros de muelle. Barcelona tiene 20 kilómetros de muelle. Rotterdam, que es el principal puerto de Europa y fue hasta el año 1994 el más grande del mundo, tiene 60 kilómetros. Entonces, está todo eso también. Para dar una idea, fíjese que si el puerto de Barcelona tiene la distancia de Carmelo a Palmira, se imagina lo que es todo el movimiento. Y por ejemplo, el puerto de Shanghái tiene 158 grúas y el puerto de Montevideo tiene 4. Entonces, para dar la dimensión de cómo se manejan las cosas. Y si estábamos diciendo que el 90% del transporte marítimo internacional se maneja por barco, entonces los puertos cobran muchísima importancia. Los puertos cada vez definen todo. Y si están bajo la soberanía de un país, mejor. Artigas, en las instrucciones del año 13, de sus 14 artículos, 3 se refieren a puertos. Después Artigas no tuvo más remedio que en 1817 hacer un tratado con los ingleses. Hacer tratado con los ingleses, una cosa, y bueno, se logró hacerlo, y fíjese si tendrá importancia, que yo la semana pasada me invitaron al bautismo de 3 embarcaciones de ADE, y habló la embajadora de Gran Bretaña, porque obviamente fue los que donaron las embarcaciones. Y en el segundo párrafo de su discurso dijo del tratado que Artigas había hecho con Gran Bretaña. O sea, la importancia de los puertos siempre se ha dado. Ahora, bien, con todo esto, este panorama de los barcos, también vamos a decir que en estos momentos se construyen barcos, no solamente de los que mencioné, sino los deportivos, los cruceros. Es impresionante. En estos momentos la imaginación es el límite de la construcción de barcos. La imaginación. Existen los barcos eléctricos, ya dieron la vuelta al mundo, los barcos con menos emisiones, con menos tripulaciones. Si ustedes vieron la película El Capitán Phillips con Tom Hanks, ustedes ven la poca tripulación, semejante barco que era el Alabama, que fue un hecho que existió, la poca tripulación. Los barcos estos que les estoy mencionando, de última generación, tiene 18 tripulantes. O sea, prácticamente nada, está todo automatizado. Pero hay una sola cosa que no han podido lograr. De toda esa imaginación, bueno, hay los cruceros, los yates de jeques, de gente de mucho dinero, tienen hasta misiles. Y uno lo ve y es un yate. No, pero hasta misiles tiene. Entonces, si tiene esa capacidad y esa tecnología, o sea, el límite es la imaginación. Pero hay una cosa que no pudieron, que no se puede. Y no por técnicamente, sino legalmente. ¿Cuál es? Y el derecho marítimo. El barco autónomo. El barco que se guía solo. Obviamente que hay 2 maneras de guiar ese barco. O con personal de tierra, o con personal adentro del buque, pero en un cerebro, vamos a decir, dentro de las instalaciones, no en el puente de mando. Y bueno, ¿y por qué no sale el barco autónomo? Porque en el derecho marítimo internacional dice, bueno, ¿y quién se hace responsable? Frente el capitán es el responsable del barco. Incluso, más que un presidente de la República. Cuando está en alta mar, decide todo. Y bueno, y el seguro dijo, no, el seguro que su fin es el lucro, entonces dice, bueno, ¿y quién se hace responsable de eso? Porque el seguro tampoco quiere que pase eso. Así que
la imaginación se ha desarrollado, pero hay una sola cosa que hasta ahora el buque autónomo no se ha podido hacer. Ahora, ¿cuándo empieza esta historia? Bueno, empieza cuando hablábamos con mi amigo el antropólogo Ricardo Fernández, que convivimos tantos años acá con los scouts católicos, porque yo estoy en este predio, yo estuve 20 años, de lobato, de scout, de animador, pasamos muchas cosas. Entonces, este predio también me da una sensación preciosa de todo esto. Bueno, ¿cuándo empieza? Y cuando, no quiero nombrar, porque es un tema de los antropólogos, tuvimos algunos encuentros con eso. Bueno, el ser que estaba acá en la Tierra empezó a observar. Bueno, la observación ha sido el motivo de nuestra evolución, ¿no? Empezó a observar que un día tenía que ir de un lugar a otro y vio pasar ramas. Y un día se subió a las ramas. Y entonces ahí dijo, pero yo puedo ir en esto y no me mojo. Otro día agarró un tronco, pero resulta que el tronco gira. Y entonces dijo, no, yo algo tengo que hacer. Cuando juntó dos troncos y lo ató, ahí empezó la construcción naval. ¿Cuándo? Y bueno, se lo dejamos a la gente que estudia todo eso, pero es así. Ya el Neandertal, con todas las habilidades que tenía, ya tenía un tronco ahuecado, así que ya estamos hablando de miles de años. Pero lo que nos interesa, un buque con estructura, yo la charla que mencionaba Marujita, resulta que en el año 2015 yo tomaba unas pinturas que se habían encontrado en unas cavernas y eso daba una aproximación de 1000 años. Y resulta que ahora se encontró, hace muy poquitos años, en el Mar Negro, un buque entero, griego, mercante, que llevaba una cantidad de cosas, a 80 kilómetros de la costa de Bulgaria, y estaba enterito porque por la ausencia de oxígeno en la parte más profunda. Y data de 2400 años, con remo hasta mástil tenía, que es lo primero que se deteriora cuando se hunde. Así que ya podemos hablar de ese tipo de construcción. Y para no hacerlo tan largo, porque si no no llego más hasta el siglo XX, en la época antigua, bueno, cuando estaba Arquímedes, vamos a agarrar a Arquímedes, que son 200 años antes de Cristo, bueno, él inventa crea y descubre el principio de Arquímedes, que es el que rige hasta el día de hoy toda la construcción naval. Resulta que en Siracusa, donde él vivía, las autoridades le dicen, bueno, vamos a construir un barco. Y el barco lo hicieron multiuso. Entonces, llevaba 600 personas, llevaba carga, lo utilizaban para turismo, o sea, estamos hablando de 200 años antes de Cristo, ¿no? O sea que esto de los cruceros, en definitiva, es una falta de memoria, digo, ya venía todo eso. Y además era transporte de tropa, y bueno, lo querían para todo. Y resulta que se lo encargaron a un ingeniero y no logra hacer el buque. Bueno, usted que inventó el principio, por favor hágalo. Entonces lo termina él al barco. El buque llevaba hasta columnas de mármol, jardines, porque hoy en día los cruceros llevan columnas, pero son simuladas, son de madera liviana, con un patinado y se decora. Entonces se hace eso. Y claro, una construcción de esas características, sin tecnología, fíjense que tienen que agarrar los troncos, cortar, hacer las tablas, no tenían sierra, bueno, usaban material de devastación, en fin, hay una serie de cosas. Entonces, pero logra flotarlo y empieza a hacer los recorridos y hasta transportaba trigo. Pero entonces, claro, con los que saben de construcción naval, saben que la unión de las tablas se filtra agua, por más que se hinche, el calafate no se puede hacer bien, en fin, hay una serie de cosas. Entonces él inventa el famoso tornillo, que es el elevador de grano que se utiliza, que ustedes lo han visto. Bueno, ese tornillo, entonces lo utilizaba como bomba de achique, tuvo que inventar eso para estar sacando el agua permanentemente. Entonces ahí inventa el tornillo. Entonces ahí empieza la otra parte de la física, bueno,
Entonces el buque podía navegar y permanentemente iba sacando aguas de la Sentina. Llegamos bueno, estamos en la Edad Antigua y resulta que bueno, que el Mediterráneo era el centro económico mundial. Ahí se funcionaba todo. Y bueno, estaban los romanos con todo su imperio, los cartagineses, estaban los fenicios, los griegos, y los romanos, que también hacían el manejo de todos los cursos de agua y todos los acuíferos, y era tal el grado de dominio que tenían que hacían guerras navales en el famoso Coliseo. Guerras navales con agua, o sea, con barcos. Y después sacaban el agua, bueno, introducían el agua y después la sacaban con bombas. ¿Se dan cuenta? Bueno, con todo ese manejo, sin embargo no eran navegantes. Eran prácticos. Ellos tenían la infantería y tomaban los puertos. Bueno, algún día tiene el barco tiene que recalar. Entonces, invadían todo eso y entonces no eran grandes navegantes. Y las guerras navales en el Mediterráneo era a tomar cada uno de los barcos, porque los barcos siempre fueron caros. Y no solamente caros en materiales, sino que además tenían muchísima tecnología. Y bueno, ¿quién tenía la verdad? El conocimiento siempre dominó. Y bueno, entonces era al abordaje de un buque con el otro. Ahora, el único que no hacía eso eran los griegos. Porque los griegos tenían, para defenderse, tenían otra táctica. Ellos tenían unos aceites inflamables, entonces como sabían navegar también, más que todo el mundo, rodeaban los barcos con aceite, eso se impregnaba en los cascos y después le tiraban flechas con llama y el barco no había manera de apagarlo, porque en definitiva era de abajo, ¿no? Fíjese en el aceite, ¿no? Que toca el casco del buque y entonces los griegos siempre, entonces nadie se metía con los griegos. Ahora, frente a todo eso, bueno, estaba funcionando todo, la economía bárbara, todo bien, hasta que llegaron los otomanos. Llegaron los otomanos y se acabó todo. Venían las famosas caravanas del Oriente, con la mercadería, con alfombra, con alimentos, con especies y con opio también. Venían con todo eso al Mediterráneo, los buques iban a llevarlo, y sobre todo de Génova y de Venecia, que eran los centros, eran como la París de esa época, que ahí se aglutinaba todo, España. Bueno, cuando llegan los otomanos, que invaden África, Asia y Europa, crean una asfixia económica, literalmente. Y bueno, y entonces no empezaron a llegar las cosas, y al no llegar las cosas, como en todo lugar, empieza la presión de la economía, del sistema financiero, de la moda, de todo, y de los alimentos, y que no llega, y bueno, con todo eso. Y entonces, bueno, ante esa presión, ¿y por qué no salían los barcos? Porque en ese momento, ¿qué había dicho Hércules? Que el fin del mundo era el Peñón de Gibraltar. Y en el Peñón de Gibraltar terminaba el mundo. Esa era un poco, y bueno, los marinos, como son muy así, o sea, apenas salían del estrecho de Gibraltar y se volvían. ¿Y por qué? Y porque cómo ellos entendían los fenómenos naturales, asociándolo con cosas que habían visto. Por ejemplo, decían que las grandes turbulencias que había en el mar y los maremotos y todo lo demás eran pulpos gigantes que con sus tentáculos agarraban, tomaban el barco, lo sacudían y lo hundían. O venía otro animal gigantesco, venía y lo tragaba, o sea, así lo mordía y lo tragaba. Pero también alguno habrá preguntado, bueno, ¿y cuando el agua es tranquila y la gente se cae? Ah, no, dice, esos fueron las sirenas, las bellas sirenas, que con su canto seducían al pobre marinero sediento y bueno, y necesitado, y si sería necesitado meses a bordo, y bueno, y cuando se asomaba, la sirena lo llamaba y se tiraba al agua y la sirena lo llevaba al fondo del mar y lo ahogaba. Eso era toda la mitología que había. Bueno, pero resulta que hay algo de eso. Sí, esta es
está la bandera de España, que la nieta de Rosario Musso, vos tenés de la punta ahí. Este es el escudo de España, ¿no? La corona monárquica, el escudo, para que lo pusimos al revés. A mí me parecía. No, pero no veo bien yo de acá. No me puse los leds. Bueno, ahora sí, ¿no? La corona monárquica, el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Aragón y el reino de Navarra. Y en el medio el escudo de los Borbones. Y no me pregunten más porque yo la única corte que conozco es la electoral, así que no me pregunten más. Pero, si ustedes ven acá, hay dos columnas, que una tiene la corona imperial y la otra la corona real. Estas simbolizan las columnas de Hércules. Y acá, en este envoltorio, está lo que se llama el plus ultra. O sea, nosotros los españoles fuimos más allá de eso. O sea que fíjense que ellos tomaron la mitología y lo estamparon diciendo nosotros en el mundo fuimos los que pasamos. Y eso, el orgullo de los españoles. Así que, ¿cómo se tomaban eso? Pero era lógico que se tenía todo eso. Fíjese que Vasco da Gama, cuando hace un viaje de España a las Indias, le calculaba 2 kilos por cada tripulante por día. Y si tenía que tomar 2 litros de agua, entonces, ¿cómo era? O come, o toma agua, o bueno, algo pasa. Estamos hablando del personal subalterno, ¿no? Estamos hablando de la oficialidad. ¿Eso qué llevaba? Y bueno, fíjese que el agua estaba sacado, era agua potable, pero de los cursos de agua. Y entonces, bueno, algo había. Entonces, a los pocos días se podría. Entonces empezaban a tomar vino. El vino también no estaba bien conservado, terminaban tomando vinagre. Llevaban también cerveza. Entonces, también, la cerveza no venía bien frappé, digo, estaba con todo eso. Bueno, ausencia total de frutas y verduras, así que la ausencia de vitamina era impresionante. Y sobre todo la C, que producía el escorbuto. Bueno, le preguntan, acá están los médicos, está Maglione, después le preguntan todos los síntomas, pero el primer síntoma es debilitamiento. Y fíjese, en un barco, un tripulante que tiene que hacer fuerza, porque es todo a fuerza, entonces fíjese que no rendía bien. Entonces, por eso que las tripulaciones salían con 170, 160 personas y volvían con el 10%, a lo sumo. Y porque pasaba todo eso. Al final terminaban comiendo con unas galletas, la galleta marina, que era grande así. Y bueno, y eso es lo que comían. Y a veces escaseaba eso y raspaban las correas de cuero por el hambre que tenían. Entonces era lógico que esa gente pensara todo así, ¿no? Bueno, entonces después de eso, los obligan a salir, frente a toda esa incertidumbre, y bueno, y salen. Y entonces dijeron, bueno, vamos a recorrer África, y bueno, vamos a ir de este cabo al otro cabo. Y entonces ahí surge el término de cabotaje, o sea, de un cabo al otro cabo, y eso es cabotaje. Y entonces, y ahora que acá están las profesoras como de idioma español, el cabotaje también figurativamente se usa a las personas que son menos arriesgadas, más conservadoras, en fin, también se utiliza en términos figurativos. Entonces, terminado eso, empieza Colón con los viajes. Es tanto el comercio que hay entre un lugar y otro, donde la papa, el boñato, el maíz, el tomate, bueno, y varios alimentos más, la piña, el ananá, de América, en varias épocas de Europa le mata literalmente el hambre. En las explosiones demográficas que tenía Europa, y en las guerras, y en las grandes pestes. La salvó la población de Europa con los alimentos de América. Entonces, ese centro económico que estaba en el Mediterráneo pasaba al Atlántico, incluyendo todo el tráfico de negros esclavos. Y ahí, bueno, pasa eso.
Sigue pasando esto, cuando Rotterdam deja en 1994 de ser el puerto más importante y empieza a ser Shanghái, el centro económico del mundo pasa a ser hasta nuestros días Asia, o sea, el Pacífico. O sea, cómo se fue desplazando los centros económicos. Frente a todo eso, ¿qué pasaba en América? En América teníamos los nativos de Chile, de Perú y de Ecuador, que salían a navegar y ya utilizaban el Pacífico. ¿Y cómo navegaban? Bueno, ellos navegaban, el Pacífico, vamos a aclarar, no es el Pacífico de ahora. El Pacífico fue hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se modificó una cantidad de cosas. Un país solo declaró que en sus ensayos nucleares y de bombas nucleares había hecho desaparecer 80 atolones y no sé cuántas islas. Había declarado, así que, bueno, pueden ser más todavía. Sacaron toda esa población, la llevaron a otro lado, esos nativos, así que no es el Pacífico del que yo voy a relatar ahora. Entonces esta gente salía a navegar, aprovechando los vientos del este al oeste, y llegaban hasta la Polinesia. Eso era un hábito. ¿Cómo navegaban? ¿Cómo se orientaban si no tenían instrumentos? Bueno, había una persona idónea que se ponía en la proa y observaba las olas, que las olas son ondas marinas, van, pegan en la costa y salen, o sea, formando un triángulo. Estas personas tenían la capacidad de observación de esas ondas, pero si uno se pone, por ejemplo, en Piriápolis, arriba de los cerros, ese espectáculo uno lo puede ver, lo puede apreciar. Entonces esta gente, ¿qué hacía? Trataba de trazar la bisectriz, por llamar de alguna manera. Entonces ir hasta el vértice de eso donde rebotaban las olas. Y ustedes me dirán, ¿y de noche qué hacían? Y de noche se guiaban por algunas estrellas. ¿Cómo se transmitía eso? Si no había no tenían registro, no tenían escritura. Hacían un cantito, un cuentito. Entonces iban de generación en generación y de familiar en familiares transmitiendo, entonces se aprendía la canción de memoria y así iban navegando hasta llegar a la Polinesia. ¿Quién descubrió eso? El famoso Thor Heyerdahl, el noruego que estaba con su familia en Asia y estaba compartiendo con los nativos y bueno, le dijo, pero esto es piña, esto es de América, está la papa, está el boñato. Sí, le dice uno de los responsables de la tribu, de los nativos, la civilización y la vida siempre ha venido del este. Claro, le dice él, porque el sol sale por el este. No solo el sol, toda la vida ha venido. Entonces se pone a investigar. En el año 1947, para no hacerlo largo, era un biólogo solo, casi antropólogo, bueno, trataba de investigar eso. Cuando él documenta todo eso, ¿y a dónde se va? Se va al Club de Exploradores de Nueva York y le plantea su hipótesis. No, mire, que navegaban de acá para allá. No, pero usted, ¿cómo va a decir eso? Fíjese que esto no es así. Entonces, uno le dice, bueno, ya que usted sostiene tanto esto, ¿por qué no lo hace usted? Y entonces el tipo se ve que le tocó la fibra, pero vivazo, lo primero que hace es se va a la embajada de Noruega, en Estados Unidos, y se lo plantea al embajador. ¿Y el embajador qué hace? Como todo embajador, pide instrucciones al gobierno. El gobierno le dice que sí, y le pone a la secretaria de la embajada. No la secretaria del embajador, sino en el rango la tercera en jerarquía. Y esa le empieza a facilitar todo. Se va y le pide una entrevista al presidente de Perú, que en ese momento era constitucional. Al poco tiempo le dan un golpe de estado, pero en ese momento era constitucional. Y en la entrevista le dice el presidente, bueno, ¿qué puedo hacer por usted? Dice, no, le dice Thor, ¿qué puedo hacer yo por usted? Y entonces le presentan la hipótesis. Queda encantado el tipo. Dice, ¿qué precisa? Mire, yo preciso lo que no se puede hacer naturalmente. La vela, los instrumentos de navegación, la radio y los alimentos. Bárbaro, dice. Entonces agarra y justo
No es por casualidad, pero siempre pasa un portaaviones de Estados Unidos, por el Pacífico, por el Atlántico, bueno, siempre hay uno, y se lo manguean. Le manguean todo eso y se lo dan, y sale del puerto. Corta para hacer la balsa, corta todos los troncos en Ecuador, los lleva, bueno, no quiero hacerla muy larga la historia, y sale del puerto Callao. Y bueno, y después de 101 días llega a la Polinesia, o sea, comprobó su hipótesis y ningún problema. Y resulta que choca un arrecife y se desarman un poco los troncos y eso. Y cuando viene el nativo dice, ¿qué le pasó acá? No, y se choqué y se desarmó los troncos porque estaban atados con una especie de liana, una vegetación que había en allá. Le dice el nativo, pero usted ¿por qué no le puso fibra de coco? También originario de América. Porque con esto no se sale. O sea, hasta el nativo le dijo cómo se tenía que anotar. Bueno, entonces en eso, más o menos por ahí termino. Entonces quiero, para ir terminando, poner 3 ejemplos de la importancia de las investigaciones. Entonces, con esto voy terminando. La primera, los vikingos. Desde siempre nos dijeron que los vikingos tenían una embarcación, que ellos remaban, con una vela chica, más bien auxiliar, que eran corpulentos, que medían como 1,90, que eran barbados, que tenían un casco, que tenían cuernos, que bueno, eran todos hombres, por supuesto, que eran todos guerreros, malos y qué sé yo. ¿Qué demostraron las investigaciones? Primero, que los remos los utilizaban para entrar y salir del puerto, la vela era muchísimo más grande, era la propulsión principal, como todos los veleros. Ustedes cuando ven un velero entrar, entra con motor, porque la vela ya, el viento gira de otra manera. Que las tripulaciones no eran solamente masculinas, eran mixtas y a veces de mayoría de mujeres. Que no medían 1,90, sino más bien 1,60, porque eran más bien vegetarianos ellos. Entonces, cuidaban mucho los animales, entonces no tenían un desarrollo importante físicamente. Más bien lampiños, no tenían mucha barba, y no usaban casco, y mucho menos cuernos, por lo menos en el casco. El Titanic. Todos hemos visto la película hasta el cansancio, porque la Fox nos tiene aburrido con la película de James Cameron. Es una película, no es una documental, vamos a aclarar. Entonces, como película está magníficamente hecha, por eso que tiene tantas cosas. Pero, obviamente, tiene muchísimos errores de la realidad. Pero vamos a tomar la película porque todo el mundo la vio. Entonces, es verdad, sí, que los vigías no tenían prismáticos, que al telegrafista le habían llegado 8 comunicaciones, por lo menos, de telegramas diciéndole que había hielo en el agua, que en ese momento no se encontraba el capitán, no tenía por qué, pero digo, también se comprobó eso, que la maniobra, yo ahí no me meto, hay alguna biblioteca que dice que la maniobra fue mal, bueno, eso queda... Bueno, y hay otra serie de errores que no voy a seguir enumerando. Lo que sí se comprobó en las investigaciones es que cuando se estaba construyendo el Titanic, también estaban construyendo el Olympique, un barco gemelo del Titanic. Entonces no daba abasto las acerías a hacer acero para hacer las chapas y los remaches. No existía la soldadura eléctrica todavía, al arco eléctrico. Entonces, además de eso, no daban todas las máquinas remachadoras, que algunas eran neumáticas y otras eran eléctricas. Entonces se tenía que terminar remachando a mano. Entonces, ya ahí tenemos 3 problemas. A su vez de todo eso, en el diseño, tenía una cuarta chimenea que era de vista, era trucha. Era para decir que, como era el barco más grande, llevaba una velocidad el doble de lo permitido. ¿Por qué? Porque había una presión de la empresa de ser el barco más grande del mundo y de mayor velocidad. Entonces querían de alguna manera decir que por qué. Entonces cuando choca, si el acero no era el adecuado y los remaches no eran adecuados, era como tener 2 telas hilvanadas, que uno la agarra de los tenemos y se hace así. Y al hacerse así fue impresionante,
sea, no es que el iceberg también sí lo tocó, pero se abrieron las chapas, saltó todo eso. Entonces, tenía problemas de diseño. Inclusive, cuando le preguntan al arquitecto naval, que sí se salvó, que estaba allí, porque hubo un juicio después en Estados Unidos, dígame, ¿por qué le puso tan pocos botes salvavidas? Y porque estéticamente no quedaba bien. Esa es la contestación. Bueno, el salvataje ya sabemos cómo fue, todo eso, bueno, pero las investigaciones lograron todo eso. Inclusive en la película de Titanic aparecen los científicos, que sí es verdad que son científicos, pero después ellos hicieron una documental que yo la vi, diciendo, mire que nosotros fuimos guionados, como diciendo, no era lo que ellos pensaban. Y el tercer elemento que me gustaría comentar, hablar de Natalio Abel Badel. A Natalio Abel Badel, cuando le encarga la Junta Local de Carmelo su libro Antecedentes, que lo ha reeditado el Archivo Museo del Carmen, dice en el capítulo 1 y en la primera oración, de que por falta de rigurosas investigaciones históricas, hay dos errores importantes. Hay más que él numera, pero dos quiero nada más decir. Una, que obviamente todos sabemos que Hernandaria no introdujo el ganado por el arroyo de las vacas, sino por la isla del Vizcaíno. Y el segundo error, que Artigas desembarcó en la calera de las huérfanas. Y acá conocemos todo, no preciso explicación. Entonces las investigaciones son muy importantes. Yo invito a todo el mundo a investigar. Acá hay algunos historiadores que por favor sigan incentivando, y es lo más importante, porque hoy en día con tanta información y tanto bombardeo de cosas, no podemos reflexionar. Entonces las investigaciones por lo menos reflexionan frente a toda la situación. Así que le agradezco su atención y muchas gracias, y le invito al brindis.